Bien, en otra edición de Conectados Online, esta plataforma telemática que nos permite viajar por todo Chile, nos conectamos con la comuna Puerto de San Antonio. Nos recibe la diputada de Comunes, Camila Rojas. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Bien, gracias. Diputada, entrando de inmediato en materia, queremos citar una frase que usted hizo pública el fin de semana en diversos periódicos respecto de un proyecto de su autoría que lamentablemente, no por falta de votos, sino que por falta de quórum, fue rechazado en la Cámara y que tiene que ver con la educación sexual y afectiva desde la niñez más temprana. Usted dijo que aunque el presidente no le guste, va a insistir en el proyecto. ¿Cuál es el objetivo, diputada, respecto de esta moción que lamentablemente no se aprobó en la Cámara de Diputados? Sí, bueno, el presidente Sebastián Piñera se refirió a este tema, a la educación sexual, en una entrevista en el Mercurio, y por eso hemos estado respondiendo. Él allí hacía mención a que esta es una labor exclusiva de las familias y que no le corresponde a los funcionarios del Mineduc, así lo decía él, dictaminar respecto del tema. Y lo hemos contradicho porque consideramos que es fundamental la educación sexual desde la niñez. Nuestro proyecto así lo proponía, y lo defendemos en definitiva porque las normas internacionales, los estándares internacionales así lo exigen. La ONU declara que la educación sexual es un derecho humano. Hace poco, en el mes de agosto, la Corte Interamericana de Derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló también en una sentencia que la necesidad de la educación sexual y reproductiva, y por lo tanto estamos hablando de un derecho de los niños y niñas, donde por supuesto que las familias juegan un rol muy importante, por cierto, porque son los primeros cuidadores, pero donde también se tiene que jugar un rol desde el Estado, porque puede haber familias que no estén preparadas, puede haber en definitiva niños y niñas que no estén recibiendo esta información, esta formación, y por lo tanto la escuela tiene que en definitiva aportar, ¿ya? Y sumábamos también un antecedente que durante la discusión también estuvo presente, y es que de los abusos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes, la mayoría ocurre en el entorno familiar. Entonces, la educación sexual en los colegios desde temprana edad significa también o posibilita la detección temprana de abusos, ya que como se cometen en el entorno familiar, se rodean de un clima de harta impunidad. Entonces nosotros decimos la educación sexual sirve para prevenir esa situación. Por lo tanto, como hemos señalado, vamos a seguir defendiendo esta idea de que la educación sexual tiene que impartirse de manera temprana, desde los primeros años. Hoy en Chile tenemos una ley que lo establece obligatoriamente desde la enseñanza media, eso es muy tarde, y vamos a seguir peleando. Probablemente presentemos un nuevo proyecto porque nos parece que es un tema muy relevante. Sí, lo otro sería presentarlo con algún senador de Revolución Democrática, en este caso el senador Latorre sería por el Senado, porque lamentablemente las normas constitucionales así lo determinan, o si no, diputada, falta un tiempo para eso, dejarlo derechamente para la discusión constitucional, también sería una opción. Sí, son caminos que creemos que son complementarios. En la discusión constitucional sí o sí va a estar el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre el derecho mismo a la educación, y este es un tema, por lo tanto, que debería estar presente, y no, claramente por la norma no podemos presentar el mismo proyecto hasta en un año, pero sí podemos presentar uno diferente sobre la misma temática. Por lo tanto, con las organizaciones y las personas que han colaborado que colaboraron en la presentación del proyecto y que están interesadas en el tema, vamos a definir cuál es la mejor estrategia, y en definitiva, como decía, es posible quizás tomar más de un camino. Sí. Diputada, ya a una semana del término del plebiscito constitucional, ¿cuál es el balance que hace usted como parte de la oposición a este gobierno respecto al resultado, tanto en el apruebo, que fue mayoritariamente optado por la ciudadanía, como respecto de la Convención Constitucional? Sí, bueno, fue un resultado bien marcado, ¿ya? El 80% de apoyo al apruebo y a la Convención Constitucional dan cuenta de que quienes asistieron a votar, que es un porcentaje bastante alto, tenía muy claras sus opciones y en definitiva quiere que se cambie la Constitución y quiere que lo haga un cuerpo elegido
nuevamente, o sea, y para esos fines, ¿ya? Por eso finalmente se dice mixta, ¿no? Y esa opción saca muy pocos votos. Quisiera mencionar además que estuvimos revisando los datos de la región, especialmente el distrito, y en la mayoría de las comunas aumenta la participación respecto de las elecciones presidenciales del 2017. Por lo tanto, eso también nos da muestras de que hay un interés de participar, hay una necesidad ciudadana también de hacerse escuchar, de que no sea el mismo grupo que generalmente toma las definiciones los que se repitan en el proceso constituyente, y yo creo que hay ahí una voluntad soberana muy clara respecto de que esta nueva constitución tiene que considerar también las demandas que durante años se han expresado en las calles. Durante los últimos 15 años hemos tenido manifestaciones desde terminar con las AFP, pasando por las movilizaciones estudiantiles y de profesoras y profesores, el sector de educación también muy potente en ese sentido, derechos de las mujeres, el área de salud, o sea, ha habido una serie de llamados, como digo, en las calles, manifestaciones, que además convergieron en el 18 de octubre y que el 25 de octubre de 2020 se expresaron también en las urnas. Yo creo que el llamado es muy claro, queda muy en evidencia con la votación que tuvimos la semana pasada, y por lo tanto ahora hay que hacer que esa voz efectivamente se pueda expresar con la elección de los constituyentes durante abril, y que durante todo el proceso además no sopaque ese proceso de articulación y movilización que ha tenido presencia, como decía, durante los últimos 15 años, pero que se ha agudizado desde el 18 de octubre del 2019. Sí, diputado, usted lo mencionó ahí, la opción de la ciudadanía fue clara, una convención constitucional, es decir, no mixta, sin parlamentarios, que era esa opción, que solo obtuvo alrededor del 20%, es decir, la ciudadanía optó en el papel por no participar con los políticos respecto a la redacción de esta nueva constitución. Sin embargo, ya uno ve que en las candidaturas hay rostros bastante conocidos, algunos con mucha trayectoria, y también hay que privilegiar, o habría que privilegiar entonces la elección de los independientes, de gente capacitada para elaborar esta Carta Fundamental. Sí, hay dos puntos. El primero es que con un grupo de diputados y diputadas, especialmente de la bancada del Frente Amplio, presentamos un proyecto para que ministros y diputados y senadores en ejercicio no se puedan postular a la Convención Constitucional. Sí, Ya nosotros sí, esperaríamos que quienes están en un cargo hoy no sean candidatos y candidatas escuchando lo que se señaló en las urnas el pasado 25 de octubre, de que no sea mixta. ¿Ya? Sin embargo, como nos hemos dado cuenta de que hay quienes ya declaran sus intenciones de ir, presentamos este proyecto para que sea una prohibición legal. Y respecto de los independientes que mencionabas, Alex, claro, ahí hay una tarea pendiente, porque cuando se legisló sobre paridad, también se dio la posibilidad de las listas independientes y se redujo la cantidad de firmas que tienen que juntar. Sin embargo, aún así todavía no se equilibra la situación de aquellos que militan en un partido versus la de quienes no militan. Entonces hay un proyecto en discusión que ya fue enviado hace 2 semanas aproximadamente al Senado, y lo que esperamos es que allí que se avance la posibilidad de que los independientes puedan hacer pactos con los partidos y que se baje también la cantidad de firmas que se requieran. Sí, respecto también de las inhabilidades, diputada, que bueno que lo mencionó, hay otro proyecto que está ahí en la Comisión de Gobierno Interior y que pronto iría a la sala, que busca terminar con las inhabilidades para que los alcaldes puedan postular a diputados o viceversa, con lo que se lesionaría este proyecto que limita a la reelección, que ya fue sancionado y que obviamente va a cortar la carrera de varios parlamentarios y otros alcaldes. ¿Cuál es su impresión al respecto? Sí, me parece muy nefasto que se haya presentado este proyecto, pensando sobre todo en que la posibilidad de las inhabilidades es nueva, o sea, lo legislamos hace muy poco, logramos que se estableciera un límite de periodos para estar en un cargo, eso porque a sabiendas de que tanto en alcaldías como en el Congreso mismo y en otros cargos hay personas que llevaban 30 años, ¿ya? Entonces se pone este límite, logramos sacar la ley en contexto también de mucha movilización y de una ciudadanía pendiente de lo que ocurre en el Congreso, una ley que hace sentido en las calles, que hace sentido en la conversación en la casa, y sin embargo ahora se presenta un proyecto que quiere borrar eso, ¿ya? Y que quiere dar posibilidad por una vez
nuevamente a esos mismos que llevan ya mucho tiempo que se reelijan. A mí me parece que es un error garrafal lo que hacen este grupo de diputados de Chile Vamos y también un diputado de la Democracia Cristiana al presentar esta opción, porque legislamos hace muy poco por lo contrario. Entonces, es escribir con la mano y luego borrar con el codo lo que se hace en el mismo Congreso. Pero además se rechazó esto ya. Entonces, creo que es una insistencia que no tiene sentido desde el punto de vista de cómo se ha dado la discusión sobre este tema. Y además creo que las señales, incluso pensando también en lo que ocurre en el mismo plebiscito, son a que estas prácticas tienen que terminar. Por lo tanto, espero que la Cámara rechace ese proyecto que se presentó, que además lamentablemente el gobierno le puso urgencia. O sea, habiendo tantos otros temas que son urgentes, sobre todo pensando en la crisis del COVID-19 que todavía estamos enfrentando, pensando en las situaciones que se han vivido en términos de empleo. O sea, hay muchas urgencias en Chile, sin embargo se le prefiere poner urgencia a un proyecto que ya fue rechazado y donde ha habido señales ciudadanas claras de que hay que hacer todo lo contrario. Bien, diputada, bueno, reiteramos estos agradecimientos a través de Cámara de Diputados y Diputadas Televisión en este contacto en la comuna de San Antonio con usted, diputada Camila Rojas de Comuna. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego.